Bien, entonces, nuestra ficha 14 habla de casos de estudio uno. La idea es de que vamos a hacer repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora con arreglos, y le vamos a agregar dos conceptos más nuevos para que vayamos practicando, ¿sí? Entonces, toda la primera parte es repaso. Yo se los pongo, recuerden que esta ficha, esta presentación les queda como un repaso que les va a ayudar para estudiar, recuerden, previo a la vuelta de clases en agosto, y como una ficha central o una presentación central para todo lo que es preparación del tercer parcial, ¿sí? Entonces, nosotros vimos la primera parte del año, todo lo que es procesamiento directo sin almacenamiento, que es de lo que estamos practicando para el parcial, ¿no? Para este segundo parcial. Todo nuestro procesamiento está basado en un ciclo de ingreso y procesamiento, en donde se va analizando cada elemento y se va procesando, ¿sí? Eso implica que en cada vuelta de ciclo el elemento o el valor del elemento se pierde. Entonces, vamos usando técnicas para que ese elemento eh, se pueda procesar en el momento, y si hay elementos anteriores, uno pueda también considerarlos. Eso lo hacemos a través de banderas, contadores, caracteres anteriores, si estamos manejando tratamiento de caracteres. Nunca podemos ver hacia adelante, ¿sí? Hacia el futuro no podemos verlo. Siempre es del elemento actual hacia atrás podemos ver, ¿sí? Lo que empezamos a ver desde la ficha 12 es todo el procesamiento diferido ya con arreglos, en donde todo ya se simplifica en el sentido de que puedo dividir todo lo que es procesamiento del ingreso o carga en dos partes separadas. Por un lado, todo lo que es el ingreso, o algún ciclo que permite el ingreso y almacenamiento del elemento, lo deja en memoria, y luego, por otro lado, hacer ciclos de procesamiento que recorran ese vector, ese arreglo o ese almacenamiento que uno disponga, y lo puede procesar en forma diferida. Eso implica que pueden hacer la cantidad de procesamientos que quieran, siempre en forma más modular, ¿no? Que es lo que acompaña con el tema de funciones. Vimos todo el tema de arreglos, arreglos de una sola dimensión. Recuerden, está siempre representado con un nombre, y ese nombre apunta o referencia al primer elemento de la colección, de la secuencia o de la estructura de datos, ¿sí? En este caso una estructura lineal, con datos uno a continuación de otros, y es por eso que se puede utilizar lo que se llaman los índices, la posición en índice, para acceder a cada elemento, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que acceder a todos los datos, accedemos a través del nombre, pero eso nos va a traer toda la estructura completa. Si nosotros queremos acceder a un elemento en particular, y tendremos que ponerle el nombre de la estructura más la posición en subíndice donde yo necesite trabajar, ya sea para consultar o modificar, porque recuerden que arreglos es una estructura que es mutable, ¿no? Puedo cambiarla, ¿sí? Habíamos visto también el acceso a esto individual, ¿no? Donde siempre es nombre de la estructura, corchete, posición. Yo tengo acá un vector de 4 números y le digo, mostrame lo que hay en números en la posición 0, bueno, me va a mostrar el 3. Si le digo mostrarme la posición 1 el 5, la 2 el 8, la 3 el 6. Recuerden que Python indexa de 0 hasta en positivo, ¿no? De 0 hasta el n-1, así que el valor real de la cantidad de elementos no se reserva, ¿sí? No está guardada en memoria, es decir, como en este caso yo tengo 6 elementos en totales, así que los índices van de 0 a 5, ¿sí? No hay un índice 6 a lo que voy. Si fuera un 6, ya estaríamos con 7 elementos, no con 6, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado en respetar bien cuáles los índices válidos de acceso al vector. También vimos que podemos acceder en forma grupal a los arreglos usando los ciclos. En este caso, el ciclo más usado es el for, ¿no? Para poder acceder a los elementos, el más utilizado. También vimos que hay otras formas de acceder con un while, ¿no? No necesariamente el for, pero el for es el que se aconseja como para un recorrido tradicional. Pueden hacerlo con un range, haciendo cambiar ese, digamos, generando ese range en base a las posiciones de índice, ¿sí? Como en el primer ejemplo, en donde
cada valor que puede asumir el range está representado por una variable i, que es la que va a acceder a la posición o a cada elemento del vector. O usando un ciclo for en donde el acceso es a través de elementos directos, sin índice. Todo lo que es manejo de índice lo maneja Python. Es decir, que ustedes simplemente le dicen, bueno, dame el vector vec y cada elemento de ese vector subirlo a memoria y ahí lo uso y lo trabajo, ¿sí? Ambas formas son válidas, pero algunas dijimos que son más útiles en ciertas circunstancias o en otras que de a poquito vamos a ir identificando, ¿no? Cuando nos conviene usar una o cuando nos conviene usar otra. También vimos el ingreso de valores, yo acá les hice el resumen, ¿sí? Yo puedo cargar valores con valores iniciales en una cantidad determinada, finita, o en forma vacía, ¿sí? Si yo creo una cantidad con valores iniciales, por ejemplo, en cualquiera de los dos casos, al usuario le tengo que decir cuántos elementos se va a cargar, ¿no? Porque estamos hablando de que se conoce cuántos elementos se van a cargar, ¿no? Entonces, se le pide al usuario en ambos casos, dame cuántos elementos querés cargar al vector. En la primera opción, cuando voy a crear el vector, le digo, mira, vos vector, créate con SN, esa cantidad que te da el usuario, y multiplicarlo por corchete 0, eso implica que este vector, luego que se ejecute esta sentencia, va a quedar en memoria creado así, va a quedar B con todos sus valores inicializados en 0. Y después yo los voy a cambiar, podemos cambiar los valores, ¿no? En el caso del vacío, yo le digo, bueno, vamos a crear un vector, pero con valores vacíos. Eso significa que le digo al sistema, mira, reserva un lugar en vec que va a apuntar a una zona de memoria donde va a haber muchos elementos, va a haber una lista, pero después le vamos agregando los elementos. En el primer caso, ¿sí? Si yo ya tengo todos estos elementos, cuando yo recorra y vaya cargando los datos, en ambos casos tengo que recorrer, ¿sí? Hacer un ciclo. Uno lo puedo hacer hasta el lembec, porque eso ya tiene un tamaño determinado. En el segundo caso, simplemente voy hasta n, porque el vector todavía no tiene elementos. Y en ambos casos le pido al usuario, mira, carga un número para poder llevarlo al vector. En el primer caso, como la posición ya está reservada en memoria, lo que se hace es se pone vec sub i, ¿sí? Donde el i representa la variable del rango que va variando a la vuelta de cada ciclo, ¿no? Y en esa posición le guardo el valor num que cargó el usuario. En el segundo caso, como esto está vacío y no hay un lugar reservado para ese elemento, se hace de la invocación de la función append, ¿sí? La función append, acuérdense que lo que hace es agregar al final del vector un valor. Entonces yo le digo, mira, en el vector b, que inicialmente estaba vacío, agrega un número, ¿sí? En la próxima vuelta agrega otro y así hasta que termine de cargar los n elementos. En ambos casos, cuando terminen estos procesos, vamos a tener en memoria un vector con los números cargados, ya sea que se creó de esta forma o se creó de esta forma, vamos a tener 6 números. Si el usuario eligió cargar 6 números, se cargan 6, y si estos fueron los números que eligió cargar en orden, así es como van a quedar cargados en memoria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esa es la Pero yo forma. tengo una duda. Sí, decime. ¿Puede explicarme la función append? Bien, la función append lo que hace es, toma la referencia del vector y le dice, esto es una función interna de Python, que ya alguien la programó, y lo que hace es irse hasta el último lugar del vector y pedir una nueva posición, ¿sí? Un nuevo lugar, reserva un nuevo lugar. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que ustedes dicen append, agrega, si yo estaba vacío y le doy por primera vez append, este B va a apuntar a un solo lugar, ¿sí? Que va a ser el índice 0. Pues cuando venga la próxima vez,
va a venir y va a decir, bueno, a ver, primero cargo el 4, lo cargo acá, ¿sí? Esto no existe, ¿sí? Cargo el 4. Pues viene acá y dice, bueno, carguemos el 7, crea otro espacio al lado, ¿sí? Después viene el 2, crea otro. Después viene y así hasta que va creando. ¿Qué significa? Que eh, va cargando, va creando espacios de memoria a medida que se va generando, se va ejecutando APEM. No significa que esto sea en la misma posición de memoria, ¿sí? Internamente, internamente, si uno pudiera ver ese código, después lo vamos a ir analizando, lo que se hace es se va construyendo nuevos espacios de memoria para que mantener la contigüidad, ¿sí? Acuérdense que estos son contiguos, así que va un elemento al lado de otro, ¿no? Pero lo importante es saber que este append lo que hace es agregar a lo que ya tenía el vector, le agrego un nuevo elemento al final, ¿sí? Entiendo. O ¿Se entiende? sea, vos podés cargar N elementos en memoria. ¿Te permite Eh, eso? exactamente, sí, sí. No Acá, digamos, un valor fijo, sino que lo definís vos al inicio del programa. claro, vos le decís, por ejemplo, vamos a cargar 6 elementos, ¿sí? En ambos casos. En este caso, vos previamente a la carga le decís, bueno, resérvame los 6 lugares con tiempo, ¿sí? Y en este caso lo decís, mira, no me reserves todavía, lo voy a medida que vayan cargando los datos, voy generando esos espacios en memoria, ¿sí? Al final de ambos procesos voy a tener los 6 lugares en memoria, ¿se entiende? Ya sea porque los fabriqué todos de una sola vez al comienzo o porque los fui agregando a medida que los necesitaba, ¿sí? Sí, profe. Gracias. ¿Lo ves? Bárbaro. Y bueno, se nos dice cómo identifica que el vector es vec. Es el nombre que vos le das, ¿sí? Acuérdense que este es el nombre que uno le da a esta posición en memoria, así que le podés llamar v, vec, eh, vector, lo Creo que que se quieras. refiere en el programa porque arriba Ah, está definido como Claro, vec como y a eso me v. después vec. refería exactamente, porque Ah, lo definimos como vec y adentro del sí, for sí, lo sí, usamos sí. como v. Dale, gracias por la Que observación. quería saber No, si no, Python sabía, o sea, no, identificaba no, o era no un error. sabe, no, no, error mío. No, 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 nunca, nunca Gracias, asume profe. nada, de nada. No, Python no, él hace lo que nosotros le decimos. Así que si yo le dije macana, le dije, mira, Beck, créate el Beck y después quise grabar en B, iba a explotar ahí, no, si esto lo hubiera corrido, me parece que bueno, uno por ahí lo plantea para la clase, pero si yo esto lo hubiera querido probar, explotaba lindo. ¿Por qué? Porque B nunca lo creaba. ¿M? Por más que Si aquel hubiésemos dibujo. dejado, perdón, si hubiésemos dejado vec, entonces tendríamos que poner vec append. Claro, exactamente. Y acá también. Perfecto. Gracias, B, profe. igual que acá, ¿ves? Fíjate que yo actualicé ahora todo con el B. ¿M? Sí, 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 porque si no iba a dar error. Acá si yo le ponía Beck, acá Beck y Beck. Beck y Beck. Y si no, B, como en este caso, hice el ajuste para que todo se llame B, en lugar de Beck. Pero el nombre pueden elegir ustedes, pero hay que ser consistente con eso. ¿Sí? Gracias por la corrección. ¿Sí? No, gracias a usted, profe. Estamos, bárbaro. Bien, ¿se entendió entonces? Esas son las dos formas que ustedes pueden elegir. Cuando a ustedes no les pide ninguna, elijan la que a ustedes más les guste. Pero a veces hay situaciones donde tienen que usar una u otra. Hoy vamos a ver una situación donde nos obliga a usar esta, después vamos a ver otra donde tenemos que usar esta, por ejemplo. En la mayoría de los casos, cualquiera de las dos sirve, pero hay casos muy puntuales en donde tengo que optar por alguna de las dos, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo de a poquito. También vimos con respecto a las referencias, ¿se acuerdan? En la clase pasada que cuando nosotros teníamos que pasar los parámetros, yo no pasaba el valor, sino la dirección o la referencia. Así que cuando yo tengo que pasar por parámetros o hacer retornos, siempre los vectores, lo que se maneja es una referencia al primer elemento, ¿sí? Del arreglo. Cuando yo hago paso de parámetros, lo que se pasan son referencias, ¿sí? Así que es
la referencia hacia el lugar donde está. Generalmente cuando ustedes hacen un paso de parámetros, no hacen una copia de valores, sino hacen una copia de referencia que se llama, con lo cual lo único que hacen es generar en memoria en dos ámbitos distintos, dos variables que referencien a un mismo lugar. Entonces, Profe, entonces si vos editas, digamos, la primera referencia, también se edita la otra. exacto. Es decir, si vos haces un Ponerle cambio, nota, claro, vos anotas la primera nota que definís el vector, al 4 lo cambiás por un 5 sí, y haces notas 2 igual a notas. sí, Entonces notas 2 valdría 5 en la misma claro, posición. Cambia de exacto. valor. Exacto. Y si vos, por ejemplo, anotas 2, le decís, quiero cambiar el 1, la posición 1 con un 2, ¿sí? Y haces un print a notas, notas también te va a decir que la posición 1 es un 2, ya no es más un 7, ¿sí? Es decir, ambas con la igualdad de arreglos, o sea que esta igualdad o este paso de parámetros, lo único que hace es igualar las referencias, así que el conjunto de valores es comunes. Por lo tanto, cualquier cambio que haga con este nombre o con este nombre va a afectar el set original. Entonces, si vos haces un print de notas y un print de notas 2, vas a tener el mismo conjunto de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la igualdad de arreglos, que no hay una duplicación, sino una igualdad simplemente de referencias. ¿Sí? Cualquier cambio que pasa en un solo lugar de memoria, pero a través de dos nombres distintos. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes por algún motivo dicen, mira, no, yo quiero guardar mi vector original, ¿sí? Eh, Ahí te contestó Enzo. Si yo quiero guardar mi vector original en una posición de memoria y después generar una copia, pero esa copia modificarla, cambiarla y después compararla, para poder eh, trabajar, en ese caso sí tengo que hacer la copia de datos, que se hace de esta forma, ¿no? Lo que decíamos es, tomo el arreglo original, pongo corchete, dos puntos corchete, y el resultado de esto lo guardo en nota 2. Entonces lo que hace Python dice, bueno, mira, tomemos del elemento inicial que no está definido hasta el final completo y vamos copiando elemento a elemento en notas 2, ¿sí? Enzo me pregunta si vector y lista es lo mismo. En realidad, en la jerga de Python, la lista, el arreglo se implementa como un tipo list o lista. Es por eso que muchas veces hablamos de vector, arreglo, lista, list, de forma similar o equivalente. Pero a nivel de estructura de datos no es lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente se le llama arreglo o vector a ese conjunto lineal, ¿sí? Consecutivo en memoria, como estamos viendo ahora, pero que es finito, estático, ¿sí? Es decir, que no aumenta ni disminuye en el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa? El Python implementa el concepto de arreglo, pero le agrega una funcionalidad más a ese arreglo, que es el dinamismo, ¿sí? Por eso se le llama lista, porque generalmente las listas en estructuras de datos son dinámicas, es decir, que yo puedo agregar y borrar elementos cuando yo quiera, ¿sí? Entonces Python lo que hace es un mix ahí, genera un tipo lista, un list o tipo lista, que en realidad internamente representa un vector estático, pero que lo manipula a través de funciones para que le dé la idea al usuario, al programador, de que es una lista dinámica. Es por eso que ustedes pueden hacer el append, por ejemplo, agregar elementos aun cuando ya tenían elementos, pueden borrar elementos aun cuando ya tenían elementos, pueden borrarlos, es decir, pueden ir cambiando el tamaño de esa estructura con distintas funciones propias del lenguaje Python. Eso es porque Python lo permite y está implementado así. Ahora bien, si ustedes cambian a lenguajes de otra forma, como C, C++, Pascal, Python, perdón, Java, C Sharp, Smalltalk, hay un montón de
Lenguajes en donde se respeta la estructura arreglo, ¿sí? Tal cual como es, que es estática. Una vez que se fabrica en memoria, no cambia el valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite Python. Python, como es de alto nivel, nos ayuda a que manejemos la estructura de manera mucho más simple. Y para que ustedes lo vean, miren, yo voy a prender mi camarita. Esto normalmente siempre lo empiezo a hacer en la segunda parte del año, cuando ya estamos un poco más expertos en este tema, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar algo, me voy a volver a esta, para que ustedes vayan viendo este código de Appem, para que, bueno, lo podremos hacer con el Python Tutor, bueno, es más rápido, pero bueno, lo voy a hacer con mi, eh, mi pantalla acá, mi pizarra. A ver, ahí está. Vamos a cambiar a la pizarrita. Listo. Bien. Fíjense, ven ahí un papelito, mi papelito blanco. Supónganse que yo digo, Y profe, ahí se ve todo. acá tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo decíamos? Empezamos con el vacío. B no está apuntando nada. Sabemos que ahí hay algo, ¿sí? Todavía no hay nada. Entonces, tiramos el primer append, por ejemplo, que ingresa el número 4, ¿sí? Y qué es lo que pasa en este paso 0, ¿no? En el paso 1 ingresa el 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que se hace es B, que sigue estando en el mismo lugar, ¿sí? Apunta ¿a dónde? Cuando se le hace append, ¿sí? Append B.append 4, se guarda el 4 acá. ¿Sí? Entonces ahí se dice, mira, dame un lugar Profe, para guardar el 4. ¿esa sería la posición 0? Esta es la posición 0, ¿sí? Primer elemento siempre es la posición 0, ¿sí? Ahora, entra el 7. Vamos acá. Viene el 7. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, mira, quiero hacer otro append al vector B. Entonces este B sigue estando acá, sigue apuntando al 4, porque el 4 estaba en la posición 0, y ahora va a poner el 7 acá, ¿sí? Esto es lo que me mostraría un Python tutor, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque el append lo que hace es agrega al final, ¿sí? Y si yo voy a agregar uno más, que por ejemplo el 2, en el paso 3, agrego el 2, entonces mi vector B va a decir, mira, ahora tenemos el 4, el 7 y el 2. 0, 1, 2. ¿Sí? ¿Lo ven? Hoy tengo mis cablecitos. Tengo cable de doble monitor, cable de... Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que haría el append, ¿sí? A medida que voy agregando, va haciendo al final. Pero internamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Python? Python no hace esto directo. ¿Por qué? Porque yo no tengo garantía que, por ejemplo, cuando yo le pedí, dame un lugar para reservar el 4, se lo pedí al sistema operativo. Ustedes, bueno, todavía no han visto, por eso yo siempre lo doy en la segunda parte del año, porque ustedes ya vieron la arquitectura de procesadores, ¿no? Pero ustedes saben que en memoria, ustedes tienen celdas de memoria, se mapea como una celda como celdas de memoria, donde la que gestiona esa memoria es el sistema operativo. Eso lo van a ver en segundo año en sistemas operativos. Así que cualquier lenguaje de programación, Python, Java, lo que sea, se comunica con el sistema operativo para solicitar memoria. ¿Está? Y es el que administra qué memoria va a dar, ¿no? ¿Sí? La memoria ya sea a nivel de memoria RAM o si tuviera que trabajar con disco. Básicamente, en memoria, ustedes tienen celdas para ocupar. Pero no siempre esas celdas contiguas están libres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, dame el 4, yo te doy el 4, y encuentro una posición libre ahí, en el 4,
Y cuando yo le diga, mira, dame el 7, quiero agregarle el 7 al vector, que va a ir a continuación del 4, se encuentra con que el 7 en ese lugar no lo puede poner porque hay otra información de otro programa o de otro proceso, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace acá, en realidad, es lo siguiente, ¿sí? A partir del segundo paso, ¿sí? No sé si lo ven ahí. A partir del segundo paso, ¿sí? Yo sé que el B va a estar apuntando al 4, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo, hacemos un append de 7, lo que hace, en este caso Python, dice, dame lugar para 2 valores, ¿sí? Y después copia el 4 acá y agrega el 7 acá. Y luego cambia B, deja de apuntar ahí y apunta acá, ¿sí? Entonces B ahora pasa a apuntar un nuevo sector de memoria donde tengo el 4 y el 7 contiguos, ¿sí? Y en el tercer caso pasa lo mismo, ¿sí? B está apuntando a 4 y 7, pero como yo le quiero agregar el 2, y si en el caso de que no hubiera un lugar a continuación del 7 para guardar, ¿qué se hace? Y se le pide al sistema operativo, mira, dame un lugar para poder poner el 4, el 7 y el próximo elemento, o sea, dame 3 lugares, ¿sí? Y ahora copia el 4 acá, el 7 acá, y ahora pone el 2 nuevamente ahí. Y ahora el B hace que apunte a este lugar, ¿está? Y esto se pierde. Todo esto se le saca la referencia, ¿sí? El garbage collector, en este caso, que es el programa que borra la memoria que no está referenciada, borra esa memoria, la libera, y ahora B queda apuntando a este lugar de memoria, tal cual como lo vieron acá, muy bonito, ¿sí? Pero internamente eso es lo que hace el append, ¿sí? El append hace mucho más de lo que uno ve a simple vista. El append pide memoria, pide cuánta memoria necesita, hace la copia de elementos y termina con los elementos acomodados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Les queda? Ese procedimiento que hace internamente append, en ciertos lenguajes como C, C++, los tienen que hacer ustedes, ¿sí? Porque no son de tan alto nivel, entonces un medio, bajo nivel lo tienen que hacer ustedes. En Java, por ejemplo, también lo tienen que hacer ustedes, a menos que usen algún tipo dinámico. Hoy por hoy la mayoría de los lenguajes ya provee de tipos dinámicos como list o la lista de Python, ¿no? Pero hay muchos lenguajes que todavía mantienen esta estructura nativa, porque es una estructura nativa real, en memoria, ¿sí? Así que todos los lenguajes la soportan, no, lo que pasa es que dependen del grado de nivel de abstracción del lenguaje, está más o menos oculta al programador. Para ustedes es simplemente append y agregan. Mágicamente aparece uno nuevo en el vector, pero internamente no. Internamente se tuvo que hacer mucho proceso ahí. Y eso es lo que de a poquito van a ir aprendiendo cuando vayamos haciendo práctica de manejo de vectores, ¿no? Cómo hacer para agregar, para cómo copiar elementos de un lugar a otro, ¿sí? Para poder hacer procesamiento, porque no siempre se van a encontrar con un lenguaje de tan alto nivel como Python, ¿no? Nosotros lo usamos como una herramienta propia de la materia, pero recuerden que ustedes van a trabajar en equipos o van a dirigir equipos a lo mejor donde se esté programando en otros lenguajes, ¿sí? Con otras herramientas en donde no sean de tan alto nivel y tengan que de alguna forma dirigir o establecer estrategias para poder resolver los problemas desde una mirada un poquito de medio bajo nivel, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí? Esto entra en el tercer parcial, ¿sí? Esto de vectores entra en el tercero, no en el segundo. En el segundo hacemos solamente tratamiento de caracteres. Pero esto sí va a entrar en el tercero, por eso es tan importante que lo comprendan, lo entiendan, porque a partir de agosto ya vamos a trabajar con esto, dando por supuesto que ya lo saben, ¿no? Bien, ¿qué otra cosita?
Bien, esto es la copia de arreglos. Esto, bueno, era lo que habíamos visto, parámetro de función, cómo se pasa. Yo lo voy a pasar rápido porque esto ya lo vimos, pero después vamos a regresar. La clase pasada vimos ordenamiento y búsqueda binaria. Yo acá lo que he puesto es ambos algoritmos para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que la clase pasada hicimos todo un análisis de cómo era este método de ordenamiento por selección directa, cómo era el método por búsqueda binaria. Acá está el código genérico, que después ustedes van a ir adaptando de acuerdo a la situación, y lo vamos a ir usando a medida que lo necesitemos. ¿Está? Pero acá les queda tipo resumen. Yo en esta ficha 14, o esta presentación 14 en realidad, lo que he hecho es unificar todo lo que vimos en la 12 y 13, ¿sí? Así que todo lo que vimos en 12 y 13 está resumido acá. ¿Cuál es el tema nuevo que nos compete ver hoy? Es el tema de arreglos correspondientes o paralelos, que dijimos lo vamos a ver solamente en el teórico, lo vamos a ver muy rapidito porque sobre esto vamos a volver en agosto cuando vayamos a entrar en registros. A mí me gusta darlo, siempre lo damos antes de registro porque es el equivalente a esto, o el reemplazo de esto, pero bueno, lo vemos porque seguramente ustedes van a tener que completar los cuestionarios de esta ficha, así que eso también lo van a tener que prever, ¿no? Con respecto a eso. Con respecto a los arreglos paralelos, ¿a qué se llama eso? Se refiere cuando tenemos la necesidad de registrar muchos datos de una entidad o de diferentes entidades, y en donde esas entidades a su vez tienen varios datos relacionados, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo un alumno, ¿qué tiene como relación de datos? Y tiene asociado un legajo, un nombre, un curso, ¿sí? Entonces, esos 3 datos mínimos son parte de cada alumno. Cada uno de ustedes tiene un legajo, un nombre y un curso, o una materia, por ejemplo. Entonces, o al menos una, ¿no? Así que cada entidad que uno pueda representar puede tener más de un dato, no solamente uno solo. Y como nosotros por ahora, lo único que hemos visto es vectores que almacenan un dato por vez, ¿sí? Un tipo de dato por vez. La única forma de poder representar entidades que tengan más de uno es con los paralelos. Por ejemplo, supónganse que yo acá tengo datos de empleados, como lo pone en la ficha, donde de un empleado quiero representar el nombre de un empleado y el sueldo que cobra. Como yo ambos datos no los puedo guardar en un solo lugar por ahora, ¿no? Ya después vamos a ver que sí. Por ahora, con lo que sabemos, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un vector para guardar todos los nombres. Y luego creamos otro vector para guardar todos los sueldos. ¿Y cómo hacemos para decir, mira, este sueldo le corresponde a Juan, este a Ana, este a Alejandro? Se hace a través de la posición. ¿Qué significa eso? Que yo digo, bueno, a ver, mira, reservamos la posición 0 para el primer empleado, para Juan, que tiene el sueldo 1100. En la segunda posición para Ana, que tiene 2100, Alejandro 1300, ¿sí? Y así. Supongamos que esto es en dólares, porque si fuera en pesos, estamos chau, pero bueno, no están actualizados los valores, pero supongamos que le falta ahí un par de ceros, ¿no? A los sueldos. Lo cual podemos decir, bueno, mira, vamos a trabajar con estos empleados. Ahora bien, a la hora de usarlos y manipularlos, ¿qué pasa? Y vamos a poder usarlos a cada vector, por ejemplo, el vector nombre y el vector sueldos, pero siempre haciendo uso de la misma posición, para poder referenciar a la misma entidad. Entonces, por ejemplo, Juan, si yo quiero ver Juan, le diré, mira, dame nombres en la posición sub 0 y sueldos en la posición sub 0. Entonces, todo lo que sea posición sub 0 responde a Juan. En este caso, si yo hago un prim del nombre de él que está en la posición 2, en este caso sería Alejandro, me va a dar el nombre Alejandro y 1300 que sería el sueldo de Alejandro. ¿Está? Entonces, en este caso, un arreglo paralelo es son aquellos arreglos en donde tienen el mismo tamaño de vectores, ¿sí? Y en donde cada casillero representa una entidad determinada.
y cada vector va a llevar los datos que corresponda a esa entidad, ya sea nombre, sueldo, domicilio, teléfono, mail. Entonces, normalmente, acá el ejemplo es con 2 vectores, pero podemos tener de una entidad, podemos tener 3, 4, 10 datos, ¿sí? Que eso es lo que después vamos a ver, que esta forma de implementar los vectores no es de las más comunes. ¿Por qué? Porque mientras más amplias sean las entidades, más vectores tengo que agregar, y esto complica mucho luego el manejo de la solución en general, ¿sí? Python trabaja con matrices, sí, sí, lo vamos a ver cuando veamos matrices. A veces, no sé si vamos a poder resolver el tema de entidades con matrices, o se podría, pero ya vamos a ver que con registros sí. Pero sí vamos a ver matrices en agosto, cuando volvamos vamos a ver matrices. Y registros para ver esto. Bien. Hasta acá llega nomás lo de paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué no hago más hincapié en la ficha? Hay una descripción más detallada, hay ejemplos, en los fuentes de la ficha también hay ejemplos. Yo no me voy a detener acá porque voy a volver sobre este tema antes de entrar en registros, para que hagamos la comparación de un código con arreglo paralelo y un código con registro, que es el tema principal que también va en el tercer parcial. Así que este tema queda acá pendiente. Esto es lo mínimo que necesitan ustedes saber, y para poder después consultar o responder los cuestionarios. ¿Está? Nada más. Después ya para la parte del tercer parcial y de ya el cuestionario propio de registros, ahí sí vamos a hacer las diferencias. ¿Sí? ¿Quedó entonces paralelos? Antes que me vaya de acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Y el otro tema nuevo que vemos, no es que es nuevo, sino que es un uso diferente que le vamos a dar a los vectores, una técnica que se usa para poder usar conteos y acumulaciones masivas, ¿sí? Una de las cosas que tiene, la ventaja que tienen los arreglos, ¿no? Es que es el acceso directo, me permite acceder a cualquier posición del vector, siempre y cuando yo sepa o conozca el valor del índice, ¿no? De la posición. No solamente porque los elementos están contiguos de uno a continuación de otros, yo puedo acceder directamente con un for. No necesariamente el ciclo for es la única forma de acceder a todos los valores, ¿no? El acceso individual que vimos es un acceso válido y lo podemos hacer siempre que sepamos cuál es la posición de índice donde queremos entrar. Eso es lo que se llama el acceso directo, ¿no? Ahora bien, hay ciertas operaciones, como son los conteos y las acumulaciones, que se facilitan, ¿sí? Haciéndolas con el uso de arreglos. ¿Está? ¿Por qué? Porque tenemos situaciones donde tenemos grandes cantidades de elementos, o grandes conteos o acumulaciones, en donde esa gran cantidad de contadores y acumuladores, manejarlas en formas independientes, llega un momento que se hace inmanejable, ¿sí? Se hace muy difícil. ¿Cuál es la idea de usar un arreglo de conteo o de acumulación usando acceso directo por vector? Que es, en lugar de usar contadores y acumuladores que ustedes ya conocen, son variables independientes, en lugar de tener variables dispersas en memoria, cada uno con su propio nombre, pueden mantenerlas en memorias una a continuación de otro con un solo nombre que las represente y su índice de posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este gráfico tenemos 4 contadores. Supónganse que este dice, supónganse que estamos con el tema, esto no va en el segundo parcial, pero pongo el ejemplo, pues ya que vienen practicando. Supónganse que dice, bueno, yo ingreso un texto y quiero saber cuántas letras A hay, cuántas B, cuántas C y cuántas D, ¿sí? 4 contadores necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y bueno, agarro y le digo, mira, voy a crear un contador para todas las A, otro para las B, otro para las C y otro para las D. O sea, a medida que aparece una letra, voy actualizando estos contadores, ¿sí?
Hasta 4 contadores, más o menos, ponele, 2, 1, 2, 3, 4 a lo sumo, ¿sí? Ahora, si yo les dijera, quiero saber cuántas ocurrencias de cada letra del alfabeto aparecieron en un texto, ¿sí? Acuérdense en que tenemos, bueno, en general 27 letras, ¿sí? Simples. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo tendría que hacer 27 contadores para saber si apareció la A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿sí? Eso es sin contar, por ejemplo, digamos, todo lo que es las acentuadas, por ejemplo, las mayúsculas, ¿está? Entonces, imagínense que yo les dijera o les pidiéramos, uy, hagamos un conteo de cuántas letras aparecieron eh, de cada tipo, ¿sí? Tienen que crear como 27 contadores separados, 27 nombres distintos, manejar 27 variables, si tienen que usar funciones, tienen que pasar las 27 variables, imagínense en una cabecera con 20 o más variables de parámetros, es una locura, imposible, ¿sí? Ya cuando más de 3, 4 contadores, ya es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se usa la técnica de vector de conteo, que es decir, mira, no vamos a dejar de tener 4 contadores, ni 27. La diferencia va a ser de que los vamos a poner uno a continuación de otro, ¿sí? En un vector. Entonces, a través de su acceso directo, yo puedo acceder a cada uno. Y como el acceso directo también lo puedo usar con un índice, con un ciclo for, yo podría perfectamente recorrer todo ese vector de conteo y saber cuántas, por ejemplo, letras A hubo, B, C, D, con un solo código. No tengo que hacer 4 códigos distintos, ni 27 códigos distintos. Con uno solo lo hago. Y eso lo vamos a ver acá, por ejemplo. Fíjense en el ejemplo, yo sigo con el ejemplo de 4 nomás, pero esto ustedes piénsenlo como un ejemplo de que puede ser 10, 20, 30, 100, imagínense. Entonces, si yo lo hago con variables independientes, si son 4 contadores, tengo que crear 4 contadores, ¿no? Por supuesto que si los tengo que actualizar, siempre tengo que hacer referencia a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene que tener nombres distintos, ¿está? Porque no puedo tener 4 variables con el mismo nombre, tienen que ser todas con nombres distintos. Así que imagínense, 4 variables de inicialización, 4 variables de incremento, 4 variables para mostrar, ¿sí?, el resultado final. Y eso porque tengo 4. Si tuviera 10, 100 o 1000, imagínense lo complicado que sería. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago a través de un arreglo de contadores? Yo lo que hago es le digo, mira, quiero 4 contadores. Bueno, mira, fabriquemos un vector de 4 por corchete 0. ¿Sí? Corchete. ¿Qué significa eso? Creemos en memoria un vector de 4 posiciones en 0, ¿sí?, para los contadores, que es básicamente a decir, hagamos esto, pero en memoria le vamos a poner un solo nombre, contadores, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer referencia a una posición en memoria de 4 lugares, ¿sí? Y después decimos, bueno, hagamos el conteo de cada uno. Entonces hacemos un for de i al rango 4 y vamos contando en cada posición de i, le sumamos un 1, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto que acá también podríamos poner algún if o alguna condición para contar, ¿no? Ya vamos a ver los ejercicios. Pero la idea, ¿cuál es? Y la idea es esta, ¿no? De que, fíjense en que, ¿cuál sería la ventaja de esto? Si yo les digo ahora, en lugar de 4, pasamos a 10 contadores, ¿qué tengo que hacer acá? Y acá por lo menos tengo que agregar 6 contadores más, 6 variables más, definirlas, y 6 más para incrementarlas, y 6 más para mostrarlos. En cambio, de esta forma, ¿qué hago? Y simplemente cambio el 6 y lo dejo como está todo, ¿sí? 6 por 0. Vamos, hagamos un for de i hasta 6. Y fíjense en que el código no cambia en nada. Entonces, esta forma de manejar contadores o acumuladores hace de que funcione para cualquier cantidad de n, ¿sí? Cualquier cantidad de elementos, ya sea para 2, para 3, para 4, para 10, para 100, para 1000,
va a ser siempre lo mismo. Entonces, es una técnica muy, muy usada para contadores y acumuladores cuando tengo una gran cantidad de ellos que representar. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Les queda la idea en general? Después vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Que ahí va complicando un poco más, pero en general, ¿la idea la tienen? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso es por un lado. Por otro, bueno, acá parece, parece en chino, japonés, estos son mis dibujitos, normalmente lo hacemos en clase, si quieren lo pasamos a la hoja en papel, pero bueno, siempre se las dejo ahí para que ustedes lo tengan. Normalmente, cuando nosotros usamos vectores de conteo, ¿sí? O sea, hacemos varios contadores todos juntos en un vector, el índice del vector es la posición del contador que yo tengo que usar, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 contadores, bueno, tengo uno en la posición 0, otro en la posición 1, en el 2 y en el 3, ¿sí? Entonces, generalmente, este índice del vector también se les dice que representa un valor de asociación. ¿Por qué? Porque yo como desarrollador puedo usar el mismo valor del índice para saber cuál es el acceso, cuál es la asociación del elemento, por ejemplo. Muchas veces uno dice, bueno, a ver, yo quiero guardar, por ejemplo, las letras A, B, ¿se acuerdan que decíamos? Un ejemplo, el contador de letras de A, B, y C y D, ¿sí? Entonces decimos, bueno, mira, todas las A van a estar representadas en el 0, las B en la 1, las C en el 2 y la D en el 3. A veces tengo ejemplos más directos donde dicen, mira, tenemos códigos de vendedores, ¿sí? Y, por ejemplo, el código 0, que puede ser la casa matriz, quiero saber cuántas ventas hizo el código 0, que es la casa matriz, cuántos hizo el vendedor 1, cuánto hizo el vendedor 2, cuánto hizo el vendedor 3. Entonces, este índice se asocia directamente al valor que yo estoy representando del contador, ¿no? Entonces decir, bueno, mira, vendedor 0 se corresponde con el índice 0, entonces tiene, por ejemplo, 4 ventas. El 1 tiene 7 ventas, el 2 tiene 8, el 3 tiene 5. Entonces, esto, por eso lo diferenciamos entre, le hacemos hincapié en que este es el índice del vector y esta es la asociación, lo que representaría cada contador que tengo en el vector. Cuando el índice del vector es igual al de asociación, como en este caso, ¿sí? Cada vez que yo tengo que contar, ¿sí? Lo único que puedo hacer, o digamos, lo que yo puedo hacer es ese valor de asociación, usarlo como índice directo, ¿sí? Entonces, el vector en esa posición va a ir con un conteo directamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la asociación que se elija en el enunciado no siempre sea directa, así, de ser igual que el índice. Por ejemplo, fíjense en una nota. Yo quiero representar o contar cuántos alumnos tuvieron un 0, un 1, un 2, un 3, no un 0, porque en realidad el 0 no aplica. Así que vamos del 1 al 10, ¿sí? Para eso la asociación, ¿sí? Yo voy a tener notas del 1 al 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a contar cuántos alumnos se sacaron un 1, cuántos se sacaron un 2, cuántos se sacaron un 3, cuántos se sacaron un 4, y así a cuántos se sacaron un 10. ¿Qué pasa con este caso? ¿Sí? El 1 es mi primera nota que puedo representar, ¿sí? Entonces va a ser mi primer conteo. Pero este 1 no coincide con el índice 0, ¿sí? Este 1, 1 y este 1, 0. Entonces yo digo, ¿cómo hago para decirle acá en mi software, de que la primera posición responde a la nota 1, no a la 0, ¿sí? Entonces, hay un artilugio que se hace, y es que se adapta este valor de asociación al valor del índice donde tiene que empezar. Y eso se da cuando el índice del vector siempre es menor que el valor de asociación. Como en este caso, el índice del vector empieza en 0 y el primer contador que tengo que hacer es en el 1. Entonces,
como esto es 0 y esto es 1, lo que se hace es el valor de asociación, se le resta un 1 para llegar al índice K, ¿sí? Que es el 0. Entonces recién cuando venga una nota 1, y voy a decirle, ah, mira, en la posición 0 contá la nota 1. Después cuando venga el 2, contala en la 1, cuando venga el 3, contala en la 2, y así. Es por eso que en un ejemplo como este, que es muy simple, donde la diferencia está en 1, no, nada más, lo que hago es decirle, mira, de la nota que venga, restale un 1, y eso es donde vos vas a hacer el conteo, ¿sí? Entonces, en este caso se usa el índice del vector con el valor de la nota, pero en lugar de usarlo directo, como acá, directamente el valor, uso el valor menos 1 para ajustarlo al valor del índice. Eso es ahora lo vemos en ejemplo, ¿no? Pero eso es un ajuste de una unidad. No significa que siempre sea así, a lo mejor esto puede ser 10 y lo tengo que restar para llegar a 0, o algún valor, tengo que aplicar alguna fórmula para que este valor de asociación llegue al 0. Cuando yo me asegure que el primer valor llega a la posición 0, y ya puedo aplicar esa fórmula para todos, porque yo siempre voy a saber que el último elemento va a ser el n-1 en el vector, ¿no? Entonces, para que lo vean, acá yo les puse el ejemplito, si quieren lo hacemos en papel para que sea más simple, y es, supónganse que yo voy a tener todas las notas, ¿sí? En un vector. Supónganse que yo cargo notas de alumnos. Tengo un vector en mi vector B, tengo el 4, el 7, el 7, el 8, el 10 y el 10, ¿sí? Notas registradas, se guardaron en un vector. Ahora, yo le digo, a ver, quiero saber cuántas, en mi escala de notas, cuántas veces los alumnos se sacaron un 4, cuántas veces se sacaron un 7, cuántas veces se sacaron un 8, o cuántas veces sacaron un 10. Si ustedes se fijan a simple vista y saben que del 4 solamente hubo un solo 4 en todo el conjunto. Hubo 2 7, hubo un 8, hubo 2 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos este algoritmo para que mi programa pueda decir, ah, mira, lleguemos a ese resultado y sepamos? Nosotros ya lo sabemos, pero los algoritmos se acuerdan que se rigen por esto de las estructuras básicas que tenemos, un recorrido elemento a elemento, y a medida que aparece vamos a ver qué pasa, ¿sí? Analizamos y procesamos. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, bueno, a ver, tomemos la nota 4, generamos un vector de conteo, ¿sí? Donde este vector de conteo va a tener 10 lugares. ¿Por qué va a tener 10 lugares? Porque son las 10 notas posibles, ¿sí? La posición 0 va a ser aquella que lleve la nota 1, la nota 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este BC es otro vector, ¿sí? Ahora es un vector de conteos que tiene 10 contadores, uno para cada nota. Cada contador empieza en la posición 0, ¿sí? Y yo lo que hago es decirle, mira, viene acá y tenemos el 4. Bueno, a ver, 4. Vos, dame el valor de 4, el B sub 0 es el 4, pero como el 4 no va a la posición 4, sino va a ir a la posición 3 del vector de conteo, le resto un 1 para que me dé la posición 3 en K, ¿sí? Entonces, en este vector le digo, mira, en esta no, en esta no, en esta. En esta posición 3, ahí suma 1. Entonces me va a decir, ah, mira, aparece un 4, lo sumo, ¿sí? Después viene el 7, dice, bueno, a ver, vos 7, ¿podés guardarlo en la posición 7 del vector de conteo? No, tengo que restarle al 7 un 1, ¿sí? Al vector en la posición 7, en este caso le voy a que sería la posición 1, le resto un 1, ¿sí? Me va a dar 6. Entonces vamos a la posición 6 y guarda un 1. Después viene de nuevo el 7, posición 6, guárdate otro 1, conta otro 1, fíjate que ahora vienen 2, en la posición 6 donde estaba el 7, quedan 2 7, ¿sí? Después viene el 8, 8 menos 1, posición 7, ahí cuento.
Después viene el 10. 10 menos 1 va a la posición 9, cuento. Después viene el 10, menos 1 va a la posición 9, cuento. Cuando termino, me encuentro con que en este vector, después de haber recorrido todos los elementos, todas las notas cargadas, me encuentro de que de todos los alumnos que rindieron, tuve un 4, tuve 2, 7, 1, 8 y 2, 10. ¿Lo ven? Sé que no es fácil verlo la primera vez porque es un concepto muy abstracto, es un concepto que requiere practicar con 2 vectores. Nosotros hasta ahora hemos hecho práctica de un solo vector, así que imagínense en que hay muchos que van a estar diciendo, ¿what? ¿De qué me está hablando la profe, no? Pero es algo que de a poquito lo vamos a ir viendo y van a entender y van a comprender mejor esta presentación. ¿Por qué dice K, B sub 0 menos 1? Y esto es el ejemplito de este primero, ¿sí? Si yo le digo, el vector en la posición 0, ¿cuánto vale? 4, ¿sí? Fíjate acá, B sub 0 vale 4. Pero como el 4 no tiene un acceso directo acá, sino es a través del 3, yo le digo 4 menos 1 me da 3. Y de esa forma accedo a la posición 3. ¿Esto por qué es? Voy a prender un ratito de la cámara para que lo vean. ¿Sí? ¿Están viendo ahí la hojita en blanco? Sí. Esperen que tengo que pasar este cablecito por allá. Tengo demasiados cables en mi escritorio. Bueno, quise correrlo, fue peor. Ahí está. Ya le voy a poner otra pincita. Es más, ya los tengo todo una pincita. Bien. Ustedes fíjense, yo tengo un vector de notas. Supónganse que le llamo notas. Tengo varias notas cargadas. Vamos a ponerle el 4, tengo acá un 2, otro le saco un 2, otro le saco un 10 y otro le saco un 10. ¿Sí? ¿Están? A ver si alcancen a ver. Bien. Este vector, para poder recorrerlo, vamos a establecer un índice. Por ejemplo, el índice I, para recorrerlo. 0, 1, 2, 3, 4. Este I es el índice del vector de donde tengo los datos. Y ahora lo que quiero hacer es decir, bueno, a ver, yo necesito contar en otro vector, por eso es otro vector, ¿sí? La cantidad de veces que apareció alguna nota en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar otro vector que se llame, qué sé yo, conteo, ¿sí? ¿Cuántos lugares va a tener? Y bueno, va a tener que tener tantos lugares como notas quiero. Entonces vamos a tener. Voy a hacer, para no escribir tanto, ¿sí? Voy a decir, mira, la nota 1 la voy a poner acá. La 2, la 3, la 4, la 5 y la 10. ¿Sí? Ahí voy a poner todas las notas. Pero ¿qué pasa? Como el índice del vector, le vamos a llamar índice K, empieza en el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. ¿Qué va a pasar? Y en este caso, ¿sí? Yo estoy definiendo un vector que se llama conteo, va a tener otro índice, no puedo usar el mismo I, ¿por qué? Porque este I recorre este K va a recorrer este. Entonces decimos, mira, este vector, ¿sí? Va a tener 10 lugares, ¿sí? Cada contador va a representar el conteo de notas correspondientes, ¿sí? Entonces, quiero saber, y va a estar siempre en 0, ¿sí? Todo en 0. Partimos de que vale 0 todo. Quiere decir que cuando empezamos, por un lado tenemos todas las notas cargadas en un vector, y por otro lado tenemos un vector todo con 0. O sea que hasta ahora no sabemos cuántas notas hay de cada una, ¿no? Entonces, vamos con el proceso. Decimos, entramos a notas, ¿sí? Que en este caso sería mi B. Acá en el ejemplito le había puesto B, pero le digamos, bueno, a ver, notas, saquemos el primer elemento, por ejemplo el 0.
el valor de nota 0, ¿sí? Es igual a 4, ¿sí? Entonces yo le podría decir, ah, mira, ese 4 me va a servir ¿para qué? Para acceder directamente, ¿sí? Acceso directo al vector de conteo. ¿Pero por qué yo le puse la flecha 4 que accede directo al 3 y no al 4, 4? ¿Por qué? Perdón. Yo le puse. El 4 va a ir ahí, ¿sí? Va a contar ahí donde tendría que ir el 4, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, en este lugar, donde yo tengo el 4, ¿qué posición del vector de conteo es? ¿Qué valor de K es? Es el 3, no es el 4. ¿Mm? Entonces yo para poder hacer ese acceso directo, ¿qué es lo que hago? Le digo, mira, hacemos una conversión, le decimos, este 4, le restemos un 1. ¿Para qué? Para llegar al valor de 3. Y este 3 lo igualamos al K. ¿Por qué? Porque es el K donde yo quiero sumarle un 1. Entonces, ahí cambia a 1. Entonces, cuando terminó de pasar el 4, de recorrer el 4, de analizarlo, se dio con que en el segundo vector me encuentro que en la posición 3, donde va asociado un 4, hay un 1. ¿Por qué? Porque es el primer valor de conteo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con el 2? Vamos ahora con el 2. El 2, yo voy a nota sub 1, ¿sí? Acá va a pasar lo mismo. Lo voy a escribir por acá porque si no, lo voy a escribir acá abajo. En notas sub 1. El valor que saco es el 2, ¿sí? Entonces el 2, ¿a dónde lo tendré que contar? Acá, en esta posición. Pero ese 2 está en el índice K igual a 1. Entonces yo lo que hago es, lo que voy a hacer es, eso, le voy a decir, mira, el K va a ser igual al 2 menos 1, cosa que esto me dé el índice 1. Yo, a partir del índice 1, le digo, ah, mira, ahí vas a contar un 1. Por eso, esto que yo acá les ponía de K, ¿sí? Es el índice este. Entonces, el K, ¿cómo se obtiene este índice de acceso a este segundo vector? Tomando del vector original de notas, o B, sub 0 menos 1. Eso me va a dar el acceso al índice donde corresponde poner la nota, ¿sí? O como en este caso, ¿sí? El B sub 5, el 10, ¿sí? B sub 5 es el 10, menos 1, 9. Entonces la posición 9 es donde yo voy a ir contando. Entonces, la próxima, el notas 2, ¿sí? Y el notas 2, cuando yo llegue al notas 2, también va a ser 2. Entonces, mi K va a ser igual a 2 menos 1, también en la posición 1. Entonces ahora voy a reemplazar el 1 con el 2. ¿Por qué? Porque va a haber dos notas con 2. ¿Sí? Y así voy a ir haciendo con todos. Por ejemplo, notas 3 vale 10. Así que mi K va a ser igual a 10 menos 1. Va a ser igual a 9. Así que en el 9 vamos a sumarle un 1. ¿Sí? Y así en el próximo 10 también me va a dar 9. Le vamos a sumar otro número. Me va a quedar 2. Entonces, según este juego de notas que yo puse acá, cuando termine de recorrer todas las notas, me voy a encontrar que voy a tener un vector en donde me digan, mira, 0 alumnos se sacaron 1. 2 alumnos se sacaron 2. 3 se sacaron 0. 4 se sacaron 1. Un alumno se sacó un 4. El resto 0 y 2 alumnos se sacaron un 10. ¿Lo ven? ¿Sí? No es fácil. Yo sé que no es tan fácil. Esto vamos a volver a trabajar sobre esto, pero es uno de los temas por ahí más complicados para entrar. Sí, está heavy. ¿Por qué? Porque no han hecho la práctica que me acompaña el práctico, ¿sí? Ustedes
Nosotros es nuestra tercera semana de vectores, y ustedes todavía no han hecho nada de práctico en la parte práctica, entonces esto es como si yo le estuviera hablando en chino o japonés, estimo, pero bueno, lo importante es que cuando ustedes lleguen a esta parte y vean, tengan una idea. Después vamos a practicar. Ustedes, acuérdense que después vamos a empezar a practicar. Hoy vamos a ver un ejercicio. Yo les traje un ejercicio con esto para que vean, se familiaricen con el código. Pero no se preocupen si no se entiende del todo todavía. Después vamos a volver y vamos a trabajar mucho porque este tema entra en tercer parcial, ¿sí? Así que es un tema muy importante para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que en ese sentido vamos a trabajar bastante, sobre todo cuando volvamos de las vacaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Y por acá yo les traje un caso de estudio, ¿sí? Que es con notas también, crear un vector de notas de alumnos, de un curso, ¿no? Y se pide mostrar los datos, mostrar el promedio de notas. Fíjense que cargar en un vector las notas de los alumnos no dice cuál es la forma de carga, o sea que pueden usar una carga finita directamente, no hace falta una doble lectura, así que le piden un N al usuario y ahí cargan. Mostrar los datos, mostrar el promedio de notas del curso, ahí hay que procesar. Generar y mostrar un vector de 10 contadores, fíjense en qué es lo que estábamos viendo ahora recién, dice donde cada posición representa la escala de notas del 1 al 10, y los valores del vector representan las cantidades de alumnos que tuvieron una nota según la escala de notas, ¿no? Esto que hicimos recién. Después mostrar las notas mayores a 8, mostrar las notas ordenadas de menor a mayor por nota, ¿sí? O sea que tenemos acá un ejercicio completo donde usamos todo lo que hemos visto. Ficha 12, ficha 13 y la que tenemos ahora en 14. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al lado oscuro acá de Python, ¿sí? Y yo se los tengo resuelto, esto ya se los subí. Generalmente nosotros siempre hacemos tiempo para, me queda una hora y pico todavía, así que no, me da para que lo hagamos juntos. Pero esta vez yo se los voy a mostrar, ustedes lo tienen resuelto, ya se los subí, para que vean cómo se resuelve, pero después lo vamos a, cuando volvamos después de las vacaciones, vamos a hacer alguno similar para que practiquemos todo esto, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a la función principal, voy a empezar de abajo para arriba, digamos. Acuérdense que siempre que hacemos es, creamos una función test y la invocamos, ¿no? Es lo último que hacemos, es invocar. Y mi función test, o función principal, ¿qué va a hacer? Fíjense, cargar las notas, cargar la cantidad de notas. Le pido al usuario, mira, decime, está bien ahí el tamaño, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Carguemos cuántas notas al usuario, le pedimos, ¿cuántas notas quieren cargar? Bueno, cargamos. ¿Ah? Después generamos un vector. En este caso se usa la generación del vector ya con esa cantidad de elementos, n por 0. ¿Sí? Vamos a poner por ahora todas las notas en 0. ¿Sí? Podríamos haberlo creado vacío si se quiere, pero bueno, justo este ejercicio usa la generación del vector con previa, ¿sí? Creo el vector de antemano. Después le digo, bueno, vamos a cargar el vector, después lo mostramos, después generemos el vector de conteo, mostremos el vector de conteo y mostremos el promedio de las notas y mostremos las notas mayores a 8 y cuál es el vector original y cuál es el vector ordenado. Fíjense en qué es lo que tiene este test. Toda la estructura general de lo que tengo que hacer. Por un lado, la carga del vector y después los procesamientos. Fíjense en mostrar por un lado, generar el vector de conteo por otro, mostrar el promedio por otro, las notas mayores que 8, ¿sí? Fíjense, y el ordenamiento por otro. Entonces, está planteado de forma modular. Ahora vemos cada cosa cómo se hace en sí misma, ¿no? Pero este sería el esqueleto general para hacer todo esto que nos está pidiendo, ¿sí? Sí, decime Enzo.
Y después de que pedimos n, ¿no? Sí, Nosotros ponemos que vector es igual a n por 0, o sea, hacemos el vector con las sí, cantidades n. sí, Después, ahí está la función cargar vector sí, y llevamos vec. Y después la otra dice mostrar vector y lleva vec. sí. Cargar vector devuelve a vec. Sí, a ver, no va a devolverlo directamente, pero una de las cosas que dijimos es que, ¿se acuerdan cuando vimos referencias y que dijimos que si bien yo el vector lo estoy creando acá, cuando yo lo pase a la función, ¿sí? Va a pasar la referencia, ¿sí? Así que este vec que estoy creando acá, se lo pasa acá, y se lo pasa acá, y se lo pasa acá, ¿sí? En todos los lugares donde vos lo estés enviando, en realidad lo que vas a estar enviando es este. Así que cualquier cambio que vos hagas sobre este, ¿sí? O cualquier cosa que hagas acá en esta función, va a estar modificando este vector, ¿sí? Cualquier cambio o cosa que hagas acá, lo vas a estar haciendo sobre este vector, ¿sí? Y lo mismo con todos, ¿se entiende? No así este general conteo, ahora lo vamos a ver porque por el general conteo devuelve otro vector, ¿sí? Entonces ahí sí, en este caso es obligatorio guardarlo. A veces esto no es obligatorio generar, pero a veces pueden que ustedes vean esto también, ¿sí? Y es Claro, válido, sí, sí. Me es más porque común ver eso, por eso. exactamente, eso no está mal. eh, Puede que algunos digan, y como se dice, puede que parezca redundante, ¿por qué? Porque como el vector pasa por referencia, no hace falta retornarlo. Pero esta sería una forma muy simple de saber de que el objetivo de esta función es modificar este vector, y cuando termine va a devolver el vector modificado, ¿sí? Ambas funcionan. Si a vos, por ejemplo, esta forma te parece más clara de verla, hacela, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma, si bien es redundante generalmente en todos los lenguajes, porque todos pasan por referencia, pero por ahí es una buena práctica de decir, bueno, mira, esta función modifica los datos de esto, esta no, esta no modifica el vector directamente, pero sí genera uno nuevo y lo devuelvo. Este solamente consulta, así que lo que va a devolver seguramente es un número, que es el promedio. Este va a devolver generalmente una cadena, a lo mejor con aquellos que sean mayores a 8, y esto va a devolver el vector a lo mejor ordenado, si es que esto devuelve un vector distinto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Está? Pero esto sí Perfecto, profe. lo podés hacer. Sí, sí, Gracias. sí. Bien, vamos entonces a cargar el vector. ¿Sí? Yo me vengo acá, fíjense en cargar el vector, lo recibe con ceros, ¿sí? Pide cuánto es el tamaño de ese vector, hace un for hasta el rango n, y lo que hace es, le dice al usuario, mira, carga una nota, ¿sí? Valida que la nota esté entre 1 y 10, para que no se nos vaya de fuera de rango, porque en realidad la nota válida es 1 o 10, así que si es menor que 1 o es mayor que 10, decimos error, pone la nota que corresponda, y después le decimos cargar la nota. Nota igual a vec sub i. Y fíjate que acá retumbe, por eso lo pusimos opcional. Por eso este código va a funcionar con un igual o sin un igual, porque el vec, si bien el vec yo lo recibí acá por referencia, cualquier cambio acá, pero también lo puedo devolver cambiado. Cualquiera de las dos formas está, ¿sí? Después, el mostrar vector. Recibo el vector, lo muestro. ¿Qué hago? Recorro hasta el lemvec y voy mostrando cada una de las notas, siempre accediendo por el índice i. ¿Se acuerdan? For Profe, ¿me i, interrumpo un segundo más? sí, decime, dale, En sí. caso de que nosotros no hubiésemos puesto vec de i igual a nota, hubiésemos puesto otra variable, ahí sí tenemos que retomar la otra variable y sí definirla, perdón, en la ¿Cómo, función anterior. cómo sería acá? Claro, ahí no sería vec de i, sino que sería, por ejemplo, no sé, vector completo la palabra. Sí, por ejemplo acá. No, que ahí sea vec, pero nosotros allá abajo cuando hacemos vec de i que sea vector
de i No, igual a no, nota. no, porque vos estás trabajando con tu Beck. Lo que sí podés hacer acá es, por ejemplo, llamarle B. En lugar de Beck, le llamas B. Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque vos, B sería los valores, B va a ser, vos vas a recibir B, pero en realidad estás apuntando al Beck. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Fíjate, a ver si yo lo tengo por acá. Fíjense que voy a... no tenía cargado el... Esperen que voy a cargar el Python tutor. Y es muy importante esto que lo tengan, ¿sí? Supónganse que yo acá tengo mi función test, ¿sí? Que cree el vector vec igual a 4 por corchete, vamos a ponerle 0. ¿Sí? Supónganse que eran 4, ¿no? Y vamos a llamar al cargar y le paso el vec. Algo muy parecido. Y después acá llamamos test. ¿Sí? Y cargar, en lugar de recibir el vec, recibo b. ¿Mm? Y lo que hago acá es, por ejemplo, le digo, mira, no voy a hacer el ciclo, ¿no? Pero vamos a decirle, mira, la posición 0, ponele un 1, por decir algo. ¿Está? ¿Sí? Eso solo, nomás, como para que veas. Uy, perdón. Me está dando error. Profe, le faltó el def test. Ay, sí. Estoy programando tipo... estoy programando en otro lenguaje. Perdón, chicos. Gracias por la ayudita. Me tienen que ayudar porque por ahí mezclo el lenguaje ya a esta altura. Ahí estamos, ¿sí? Ahí hicimos descargar, test, e invocamos, ¿sí? Entonces, fíjense en que, bueno, acá dice, mira, tenemos una función cargar que recibe un B, tenemos un test y ejecutemos, ¿sí? Acá creamos un vec, fíjense, creó en memoria un vector de 4 lugares, ¿sí? Y le decimos, anda y carga. Fíjense qué pasó acá. Se creó B, pero apunta al mismo lugar que el vec. ¿Sí? Así que si yo ahora le digo, cambia el vec en la posición sub 0, ¿qué va a pasar? Cambia esto, el mismo original. ¿Mm? Si yo acá hiciera un print de vec, me va a mostrar esto. ¿Sí? Ya ha cambiado, ¿se entiende? Así que el nombre que yo ponga acá en el argumento puede diferir, pero cuando yo paso el vector por parámetro, pasan las dos referencias y apuntan al mismo lugar. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí haría falta poner el return. Podrías ponerlo, no es obligatorio, por eso, Está. porque fíjate por qué no es obligatorio, porque ya el B modificó, entonces no hace falta ponerlo, pero si vos, por ejemplo, le pones return B, ¿sí? Por supuesto que acá, después de esto, le pones vec igual a vec, para que lo veamos, ¿sí? Vos venís acá, haces todo, test, ¿sí? Viene acá, B, le hacemos esto, retornamos, fíjate que retornas la misma referencia. ¿Por qué? Porque es el mismo lugar, ¿sí? Así que tu vec va a seguir siendo igual, ¿se entiende? No cambia en nada. La única diferencia que tenés acá es que, bueno, para que me voy a ir al previo a ver si lo muestra. Bueno, lo único que tiene es que, esperen que lo vamos a correr todo de nuevo, pues si no me fui, para que les quede el dibujito. Fíjense en que internamente usé un retorno más, una referencia más, nada más, ¿sí? Que es el retorno del valor. Pero el vec va a seguir estando igual, en el mismo conjunto de datos. ¿Se entiende? Y lo molesto con otro duda que me acaba de surgir. Sí, decime. Suponiendo que ahora que ponemos, en vez de poner vec, ponemos vector igual a cargar vec. Y Sí, ponemos que la función retorne b. sí. Vector va a guardar el valor de b, que en este caso sería 1, 0, 0, 0, pero vec también va a volver con ese valor, ¿o no? O Sí, vec se va a quedar sí. con 0. No, igual, porque fíjate que este vec tiene ya el valor cambiado, ¿sí? Bien.
fíjate que es el mismo, cuando vos hagas el print de esto, te va a mostrar esto, porque vos ya lo cambiaste acá, ¿está? Le cargaste los valores acá, lo cambiaste y acá ya viene cambiado, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. ¿Está? Sí, Bien. sí. Eso es lo que hace, por eso por ahí es tan lindo verlo en el Python Tutor, porque uno ve que esto es, uno lo va aprendiendo, ¿no? Pero con el tiempo, pero es importante eso, ver que pasa por referencia y si bien es opcional en Python esto, no es obligatorio, termina con el mismo resultado, es como mucho más limpio muchas veces porque te va a servir en todos los lenguajes, ¿sí? No hay problema, si la idea es que pregunten todo lo que haga falta, no se tienen que quedar con ninguna duda. Así que yo siempre digo, ninguna pregunta molesta y ninguna pregunta es sonsa, ¿sí? Porque estamos todos para aprender acá, así que cualquier pregunta que a ustedes les surja, por más que parezca lo más sonsa posible, no lo es, porque es una duda válida y seguramente, así como alguien la tiene, la puede tener otro, no necesariamente es sonsa ni nada, porque es algo válido porque están tratando de entender y aprender el tema. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, el mostrar, tenemos acá un ejemplo de cómo mostrar el vector, recorremos. El generar el conteo, acá tiene un ejemplo de cómo generamos el conteo. Generamos un vector de 10 contadores en 0. ¿Se acuerdan que dijimos vamos a tener otro vector? No es el mismo. De vec vamos a sacar los datos y de contadores vamos a hacer conteo. Después acá tenemos el recorrido, ¿sí? Del vector, donde están las notas, ¿sí? Y como dijimos que las notas van de 1 a 10, pero la posición en el vector de conteo es de 0 a 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo acá lo hice en dos partes, se podría haber hecho en una sola, pero siempre lo hago en dos partes para que se entienda. El post o el K, como ustedes quieran, por ejemplo, yo le puse post, pero podría ser el K, como en el ejemplo del teórico, va a ser igual al vector, a la nota del vector menos 1. Eso me va a dar la posición, el índice en el contador y lo cuento. ¿Está? Por eso acá otra forma válida es hacer directamente el vec sub i menos 1. ¿Sí? ¿Qué cosa no es posible? ¿Sí? Por ejemplo, que yo haga post igual a vec i menos 1. ¿Por qué? Porque yo ahí sí estaría decrementando el índice del vector donde está el dato. O sea, si la nota es 1, si la posición es 1, voy a tomar la posición anterior de vec. Así que esto no es válido. Sí a nivel de el nuevo índice, ¿está? Ya sea post o ya sea k. Vieron que nosotros en el apunte lo pusimos como k en el teórico, así que este valor de índice puede ser el valor que ustedes quieran. K, J, POS, P, N, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? Le vamos a dejar POS, así les queda igual que como lo tienen ustedes en el ejercicio. ¿Qué cosa no hacer? ¿Sí? Acá se los puse, que es muy común que pase. ¿Sí? Eso ya les queda para después de estudio. No podrían hacer, recorriendo el vector, ir preguntando, a ver, vos tenés la nota 1, cuento en la posición 0. Vos en la nota 2, contá en la posición 1. Y así 10 veces. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con esto? Estaría usando los contadores en forma individual, como vimos al comienzo de la clase. Y para eso, ¿para qué nos vamos a molestar aprendiendo el vector de conteo si vamos a hacer en forma individual? Entonces, eso jamás hacerlo, ¿está? Así que esto es, acuérdense de los comentarios estos, no háganlo, ¿está? ¿Por qué? Porque así como yo tengo que comparar 10 veces, porque son 10 notas distintas, imagínense que en lugar de usar del 1 al 10, usamos una escala del porcentaje del 1 al 100. Tengo que hacer 100 contadores, ¿sí? Supónganse que guardamos el porcentaje, ¿sí? El porcentaje numérico, digamos, entero, 98, un 96, como la escala de notas de sistema. Imagínense que tengo que hacer 98 contadores, es una locura. Cuando aún con 98, con esto lo resuelvo. ¿Sí?
¿Está? ¿Qué otra cosita? Mostrar, bueno, mostrar el vector de conteo es recorrer el vector y ir mostrando los valores, ¿sí? E igual que en el anterior, nada más que en este caso mostramos los contadores. Buscar el promedio de un vector, ¿sí? Yo acá les puse todo comentado. Recuerden que el promedio es sumatoria dividido cantidad, así que definimos una suma en 0. La cantidad, como es la cantidad de elementos, voy a hacer el promedio de todos, yo ya sé que la cantidad final es el tamaño del vector. Definimos la variable promedio en 0, recorremos el vector y vamos sumando todos los valores. Cuando terminamos, verificamos si la cantidad es distinta de 0, hacemos el promedio, suma dividido cantidad y retornamos, ¿sí? Fíjense en que esto es toda la operatoria típica de calcular un promedio, nada más que modularizada, ¿sí? Por un lado definimos las variables auxiliares, por el otro lado las actualizamos, hacemos el promedio y luego retornamos. ¿Qué más? Quiero saber las notas mayores a 8 del vector. Recorro el vector. Acá lo que vamos a hacer es guardar en una variable res de cadena todas las notas que sean mayores a 8. Así que se recorre el vector. Si es mayor a 8 esa nota, la guardamos en la cadenita. Hacemos un más igual y vamos transformando este número a un string y lo vamos separando con espacios, con guiones, con lo que ustedes quieran, una nota de otra, ¿no? Cuando termina, retorno a la cadena, que serían solamente las notas mayores a 8. Y en el ordenar vector, que sería el mismo código de ordenamiento que vimos en la clase pasada, la única diferencia que tenemos acá, combinamos, es que en lugar de ordenar el vector original, creamos una copia. ¿Para qué? Para que el vector original quede desordenado y el nuevo vector quede ordenado. Entonces, hacemos todo el proceso de código de ordenamiento y retornamos el vector original. Si yo esto lo corro para que ustedes lo vean, supónganse en que dice, vamos a cargar datos, cargamos 6, ¿no? Vamos a cargar algunas notas, vamos a cargar 10, fíjense qué pasa si yo me equivoco y pongo esto, me dice error, no, carga una nota entre 1 y 10, entonces vamos a ponerle un 9, y vamos a poner otro 9, ¿sí? Entonces fíjense en qué hace esto. Hice toda la carga una sola vez, ¿sí? Y después fue y procesó en cada función lo que tenía que hacer. Me dice, mira, acá está. Los datos son la nota 2, 8, 6, 10, 9, 9. ¿Cuántos contadores hay por nota? Y para la 1 no hay nada, hay uno para la nota 2, hay uno para el 6, hay uno para el 8, hay 2 para el 9, hay uno para el 10. El promedio de notas es 7,33. Las notas que son mayores a 8 son la 10, la 9 y la 9, ¿sí? El vector original era 2, 8, 6, 10, 9, 9, ¿sí? Y el vector ordenado es 2, 6, 8, 9, 9, 10. ¿Por qué? Porque lo ordené en forma descendente de menor a mayor. ¿Sí? Esta me pregunta Enzo, creo que es, si para el print uso un for. Cuando es un número, un vector de números, no hace falta hacer el for. Yo siempre se los puse acá, porque por una cuestión de que vayan aprendiendo cómo recorrer el vector y mostrarlo. Pero si ustedes ponen print back directamente, cuando es numérico, funciona. ¿Está? Acá yo, fíjense que para mostrar el vector, hice yo recorrido elemento a elemento y fue poniendo nota, nota, nota. Pero sí, yo acá, por ejemplo, voy a modificar esto un minutito. Si yo acá le pongo, por ejemplo, print, después de cargar el vector, no antes de mostrar. Por ejemplo, si yo acá le digo print, los datos del vector son, ¿sí? Y le pongo print vec, ¿sí? Directamente está. Vamos a poner acá los datos del vector mostrados con Python. O sea, porque Python lo hizo,
¿sí? Mostrados por Python, vamos a poner, ¿sí? Y estos son los mostrados por mí. Ups. Hice más acá, le toqué mal el teclado. Esto es mostrados por mí. Donde yo los acomodo como yo quiera, ¿sí? Fíjense, me va a decir, bueno, cargue de nuevo las notas. Vamos a cargar 6 notas. Cargamos que es el 4, el 6, el 9, el 3, el 5 y el 6, ¿sí? Entonces fíjense en que en este caso me dice los datos del vector mostrados por Python es 4, 6, 9, 5, 3, 5, 6. ¿Sí? Y los mostrados por mi programa es, yo le puse nota 4, nota 6. ¿Sí? Si quieren, ustedes pueden acomodar esto de otra forma más linda, ¿no? Pero yo se los puse para que puedan ver cómo hacer un recorrido, ¿no? Y después el resto, fíjense en que es lo mismo, ¿está? Los contadores, también podés hacer lo mismo. Acá yo hice mostrar el vector de conteo, pero acá también podrías hacer el print que diga, uy, puse mal un guión. Los contadores son, y pones directamente conteo. ¿Sí? Entonces, directamente ahí, si vos ejecutas, supongamos que le pongamos varias notas, 9, oh, perdón, ¿qué hice? Ah, le puse poquito, le puse 2 notas nomás. ¿Cuántas notas? Vamos a ponerle 6, ¿sí? 2, 9, 9, 7, 2, 2, ¿sí? Entonces fíjense en que acá me dice, bueno, acá muestra, estos son los datos mostrados por Python, estos son los que mostré yo, ¿sí? Acá me dice, mira, los contadores son 3, 1, 2. Quiere decir, los contadores de la nota 2 son 3, los de la nota 7 es 1, los de la 9 2. Es lo que tiene mi forma de mostrar, que es un poquito más clara en el sentido de que representa el 3, que es el 1 y el 2, ¿no? Entonces yo sé que para la nota 2 hubo 3 alumnos que aprobaron, ¿sí? No, que se sacaron un 2. Hubo 0 que sacaron un 1, ¿sí? Hubo un 1 que sacó un 7, hubo 2 que se sacó un 9, ¿está? Viéndolo así, por ahí no muestra mucho hacia el usuario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Y bueno, el resto es el promedio y cuál es el mayor, está. ¿Sí? No, pueden hacerlo con los dos. Yo en el ejercicio que les subí, forcé a hacer yo la visualización para que tengan un ejemplo de un recorrido de cada cosa, ¿no? Más que nada, para que lo tengan, ¿sí? Les quede documentado el ejercicio. Después recuerden que vamos a trabajar sobre esto, vamos a trabajar un montón, nos va a quedar todo agosto para practicar. Por eso les digo, no se dejen estar, ¿por qué? Porque les va a quedar julio, vacaciones, pero algo van a tener que ver porque en agosto llegamos con todos estos temas ya vistos, vamos a repasarlos, vamos a agregar un tema más que es registros, y las primeras semanas de septiembre ya viene el tercer parcial, así que es como que nos inundan las fechas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda? En general, yo sé que todo puede ser una duda, ¿sí? Sé que es la primera vez que hacemos hasta un práctico de este tema, así que es mucho para procesar. Yo lo importante es dejarle la información y después que les quede como material de apoyo para que ustedes puedan repasar cuando volvamos de las vacaciones. ¿Sí?